Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es y cómo elaborar un insight. Bueno, un insight como tal es el resultado de un análisis. Posee las siguientes características. Es el resultado de un análisis, es decir, al utilizar una herramienta de recolección de información y análisis, en cualquier etapa de un proyecto que se trabaja con la metodología Design Thinking, siempre se debe poder entregar un resultado puntual de ese análisis. Eso como tal se conoce como insight. Tiene por objetivo generar una conceptualización puntual de la recolección y análisis de información a partir de una herramienta de la metodología Design Thinking. Para desarrollar de manera correcta un insight se debe tener claridad respecto a qué es lo que se quiere lograr con el análisis y cómo le aporta eso al proyecto o modelo de negocio que se está creando o desarrollando. Bueno, hay algo que es muy importante. Cuando uno va a elaborar un insight, primero tiene que haber recolectado y analizado información. Hay muchas herramientas que sirven para ese proceso. Está la observación encubierta, está la entrevista, están las encuestas, está la herramienta de persona, están los grupos focales o focus group, pero hay muchísimas más herramientas. ¿Qué es lo importante? Muchísimas veces se recolecta información, pero no se sabe eso cómo aporta al proyecto como tal. Entonces, cuando uno tiene un desarrollo concreto y tiene una información, tiene que analizarla y tiene que conceptualizarla para saber eso cómo le va a aportar. Entonces, para que uno pueda hacer ese proceso, tiene que desarrollar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el aporte del análisis de la recolección de información al proyecto? ¿Cierto? Eso es lo primero. Entonces, si yo tengo un resultado de una encuesta, por decir algo, ¿cómo esos resultados están influenciando el proyecto que yo estoy haciendo? O sea, ¿eso para qué me sirve? Después tenemos, ¿qué cosas o elementos le sorprendieron de la información que recolectó? Muchísimas veces cuando uno recolecta información encuentra cosas que nunca pensó tener en cuenta. Es importante que uno anote esos elementos que uno no pensó que fueran a ocurrir para tenerlos en cuenta como tal. Tercero, ¿cuál cree usted que es el concepto más importante que se encontró en este análisis? Y digamos que ya empieza el criterio de uno a dar directrices de los diferentes elementos que se tienen. Entonces, cuando uno se da cuenta de esos elementos, entonces uno tiene que decir, esto considero yo que es el concepto más importante y más relevante que tiene. Cuarto, en 3 palabras sintetice los elementos más importantes de la información recolectada. Es muy importante porque muchísimas veces a la gente le cuesta muchísimo trabajo ser puntual. Entonces, cuando yo quiero tener un insight bien elaborado, pues voy a tratar de sintetizarlo con palabras clave. Entonces, yo necesito encontrar cuáles son esas palabras clave más importantes pues para poder conceptualizar la información que encontramos. Quinto, ¿cómo aplicar esos elementos al proyecto? Eso es muy importante porque muchísimas veces uno logra sintetizar la información, pero no sabe cómo aplicarla. Entonces uno tiene que mirar y tiene que pensar, listo, estos elementos que nosotros encontramos acá en el grupo focal, cómo los voy a aplicar en el desarrollo del proyecto que nosotros estamos haciendo. Cuando uno logra contestar esas 5 preguntas del análisis de la información que hizo a través de esas herramientas, por cierto, los tutoriales de todas estas herramientas de recolección y análisis de información están en nuestro canal, por si de pronto no saben cómo hacerlo y pueden consultarlo, y hay muchísimas más. Entonces, cuando uno va a redactar el insight como tal, tiene que tener 3 características bien en cuenta. Primero, la síntesis de la información. Segundo, cuál es el concepto que uno encontró de ese análisis. Y tercero, el resultado. ¿Cuál fue el resultado que uno encontró de ese desarrollo? Entonces, en torno a eso, uno va a generar la redacción del insight, que tiene las siguientes características. Puede haber varios conceptos en una herramienta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la encuesta a nosotros nos puede identificar 3 variables muy importantes. Entonces, digamos que no tiene que ser solo un insight, sino puede haber varios insights dentro de la misma herramienta, eso no tiene problema. Debe haber claridad y saber cuál es el aporte del insight al proyecto. Es muy importante porque muchísimas veces uno confunde información relevante con lo que realmente es un insight. Un insight tiene que tener una aplicación. Si no tiene aplicación dentro del proyecto, pues no nos sirve. Para escribir de manera correcta un insight, escriba máximo 2 renglones en los que especifique y describa el concepto y el aporte al proyecto.
Eso es muy claro. O sea, un insight no puede ser 15 renglones, no. Un insight tiene un máximo de 2 renglones, uno lo puede leer de manera corrida y entiende cuál es el aporte que genera dentro del desarrollo. Como conclusión podemos decir que el insight es una herramienta muy importante porque permite definir un aporte clave a un proyecto que se esté desarrollando. El objetivo de un insight es definir el aporte a un proyecto y tener claridad cómo se puede utilizar en el mismo. La clave en el desarrollo de esta herramienta es ser específico, no dar rodeos, analizar muy bien la información y escribir un insight puntual y claro con un concepto que evidencie el resultado de la información analizada y posteriormente tabulada. Muchísimas gracias a todos, espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Síganos, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, síganos en redes Facebook, Twitter, Instagram, todas las semanas tenemos nuevos videos para ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen semana a semana. La comunidad cada vez es más y más grande. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.